¿Qué son las falacias? En un sentido muy general del término, cualquier error de razonamiento es una falacia. Sin embargo, el término, tal como lo utilizan los lógicos, no designa cualquier error de razonamiento, sino errores típicos, equivocaciones en el razonamiento cuyo patrón común puede detectarse. Existen 18 tipos de falacias, distribuidos en 4 grandes grupos. El primero es falacias de relevancia. El segundo, falacias de inducción deficiente. El tercero, falacias de presuposición. Y el último, falacias de ambigüedad. Analicemos el primero, falacias de relevancia. Apelación a la emoción, ad populum, cuando el razonamiento correcto es reemplazado por recursos pensados para suscitar entusiasmo y apoyo irracional para la conclusión propuesta. Ejemplo, político que da un discurso prometiendo cosas que pueden resultar imposibles o muy difíciles de lograr, pero igual lo hace para ganar su apoyo. La pista falsa, cuando un razonamiento correcto es manipulado mediante la introducción de un personaje o suceso que deliberadamente desvía la atención y de este modo oculta una inferencia racional. Ejemplo, un caso sexual en el que se desvía la atención de otro crimen mayor. El hombre pájaro, cuando se socava un razonamiento correcto por la distorsión deliberada de la posición del adversario. Ejemplo, variante de la pista falsa que desvía a la atención a un conflicto diferente. Apelación a la fuerza, ad populum, cuando el razonamiento correcto es reemplazado con amenazas directas o insinuadas con el fin de lograr la aceptación de alguna conclusión. Ejemplo, el maestro que no se le cuestione por su autoridad por miedo a reprobar. El argumento ad hominem, cuando se dirige un ataque a la persona del oponente y no a las afirmaciones que de hecho se hacen. Se distinguen dos tipos. A. Cuando el ataque es directo e intenta difamar o desacreditar al defensor de una postura, se llama un ad hominem ofensivo. Y B. Cuando el ataque es indirecto y sugiere que el defensor de alguna postura mantiene sus puntos de vista debido a circunstancias o intereses especiales. Se llama un ad hominem circunstancial. Ejemplo, demeritar un argumento de una persona por el hecho de sus características propias. Conclusión irrelevante, cuando las premisas pretenden apoyar una conclusión pero en realidad apoyan otra. Ejemplo, concluir que un deportista debe ganar un trofeo por ser un buen tipo. Segundo grupo, falacias de inducción deficiente. Apelación a la ignorancia, cuando se argumenta que una proposición es verdadera con base en que no se ha probado su falsedad, o cuando se argumenta que una proposición es falsa porque no se ha probado su verdad. Ejemplo, existe vida en otro planeta. Apelación inapropiada a la autoridad, cuando las premisas de un argumento apelan al juicio de una o unas personas que no tienen una autoridad legítima como expertos en el tema en cuestión. Ejemplo, pedirle la opinión a un artista sobre temas de economía. Causa falsa, cuando se trata como causa de una cosa aquello que en realidad no es la causa de esa cosa, a menudo basándose solamente en una cercana sucesión temporal de los dos sucesos. Ejemplo, el maestro aumenta la calificación de un alumno por temor a ser mal evaluado. Generalización precipitada, cuando se pasa descuidada o rápidamente de uno o muy pocos casos a una afirmación universal o general. Ejemplo, afirmaciones donde no se toman en cuenta minorías o excepciones. Tercer grupo, falacias de presuposición. Accidente, cuando se aplica equivocadamente una generalización a un caso individual en el que no procede adecuadamente. Ejemplo, todo ladrón roba por pereza y gusto, pero hay personas que lo pueden hacer por necesidad. Pregunta compleja, cuando se argumenta haciendo una pregunta de manera tal que se presupone la verdad de algún supuesto oculto en la pregunta. Ejemplo, ¿por qué lo mataste? Petición de principio, cuando se asume en las premisas de un argumento la verdad de lo que uno intenta establecer en la conclusión de ese mismo argumento. Ejemplo, decir que Dios es justo porque no comete injusticia. Último grupo, falacias de ambigüedad. Equivocación, cuando la misma palabra o frase se utiliza con dos o más significados, deliberada o accidentalmente en la formulación de un argumento. Ejemplo, la frase "pásame el gato" puede ser interpretada de muchas formas debido a la palabra gato. Anfibología, cuando uno de los enunciados en un argumento tiene más de un significado plausible, debido a la manera imprecisa o torpe en la que se han combinado las palabras de ese enunciado. Ejemplo, el perro de Manuel puede ser tomado como que Manuel tiene un perro o que Emanuel es un perro. Acento,
cuando surge un cambio de significado dentro de un argumento como consecuencia de los cambios de énfasis dado a las palabras o partes. Ejemplo, no, puedo ir, no puedo ir. Composición. Esta falacia se comete a cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una parte a los atributos del todo, o b, cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de un miembro individual de algún grupo a los atributos de la totalidad de ese grupo. Ejemplo de la parte A. No porque un engrane de una máquina pese poco significa que la máquina sea ligera. Ejemplo de la parte B. Un autobús utiliza más gasolina que un automóvil. Por lo tanto, todos los autobuses gastan más gasolina que todos los autos. Última falacia. División. Esta falacia se comete a cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una totalidad a los atributos de una de sus partes, o b, cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una colección de elementos a los atributos de los elementos individuales dentro de esa colección. Ejemplo de la parte A. La UAC es de excelencia. Decir que los alumnos son excelentes sería incorrecto. Ejemplo de la parte B. Los estudiantes estudian medicina, derecho y veterinaria. No significa que todos estudian todo. Es un pinche baboso, güey. Es que se me fue una. Güey, no se puta ría, güey. Güey, se le fue una, Es que agarré güey. esta y se me fue esta. Pero la pinche improvisación. A ver, no pues, puedes ya cortarlo. sale mal, No lo puedes cortar hasta que A ver, salga. espérense. Es un pendejo, güey. Es que digo 3 y empiezan a hablar, pero todavía no empieza a grabar cuando yo presiono. Espérense. Cuando dices 3, güey, es porque ya le diste grabar, güey. Va, dale, yo escucho el puto botón. Ya, güey. güey. A ver, Otra vez. cuento 3 y ustedes en su mente cuentan 2. Yo escucho el pip y ya. ¿Yo la lanzo primero? Sí, güey. Ahí está grabando.